para ver qué otras cosas importantes en la historia se han realizado hasta ahora, desde la creación hasta el tiempo de Jonás. Entonces, ¿dónde ubicamos a Jonás en la historia de la historia bíblica? Y eso lo hacemos, como les dije, en cualquier otro libro de la Biblia que podemos hacer, ¿verdad? Y debemos de hacerlo con el fin de tener claridad dónde se ubica, no solamente en nuestra mente, decir, ok, sabemos dónde se ubica, pero poder ponerlo en un cuadro así, una línea de tiempo, que nos ayuda entonces a nosotros a okay, entender un poco mejor qué era lo que ha estado pasando al principio y qué ha estado haciendo Dios hasta este momento. Esa es una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer. Entonces, ¿qué otro evento importante sucede aquí, digamos, en este momento? Después de Caín, que mata a Abel, ¿verdad? Y ese tiempo entre capítulo 4 y capítulo 6 de Génesis. En capítulo 6, ¿qué tenemos en Génesis? ¿Qué pasa en el tiempo de Noé? Ah, ok. Diluvio. El diluvio. Exactamente. Entonces vamos a poner el diluvio aquí como el siguiente evento. El diluvio. Muy bien. Y después del diluvio y después de que se confundieron las lenguas y todo eso, la historia de Abel, ¿quién se menciona en la historia bíblica que es fundamental, importante? Después del diluvio, Abraham. buenísimo. Abraham, exactamente. Abraham. Entonces ahora lo vamos a ubicar por aquí. Y después de Abraham, ¿quién sigue? Moisés. Moisés. ¿Cuál fue su hijo? Isaac. Isaac. Fue el hijo de Abraham. Isaac, exactamente. Y el hijo de Isaac, Jacob, exactamente. Jacob. Recuerden, siempre Dios se da a conocer muchas veces a la gente del pueblo como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ujú. ¿Por qué? Esos son los tres patriarcas, digamos, y esos son los padres de la nación, desde Abraham con la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿verdad? Entonces él la fue cumpliendo con su hijo, primero Isaac, luego con Jacob, que Jacob tuvo 12 hijos, y ellos se fueron a vivir a Egipto y allá estuvieron esclavos por 400 años y sucedió el éxodo. Claro. El éxodo, ¿se acuerdan del éxodo? Sí. ¿Quién estaba en el éxodo? Moisés. Moisés, exactamente. Moisés. Exacto. Muy bien, ¿y hacia dónde iban los israelitas? El éxodo. A la tierra prometida. ¿Hacia dónde? A la tierra prometida. Exactamente. Entonces, en la conquista de la tierra prometida. Ese es el siguiente evento que tenemos acá. Uh-huh. Y después de la conquista, que eso sucede con Josué, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue en la historia? ¿Se acuerdan? Vienen el tiempo de los jueces. Los jueces, más bien aquí abajo, porque no fue un tiempo muy bonito ese tiempo. Y después de los jueces, ya cuando terminó ese tiempo, vinieron el primer rey fue. El primer rey de Israel. ¿Quién fue? Saúl. Muy bien. Vamos a ponerlo. Saúl fue el primer rey que vino después del tiempo de los reyes. Muy bien. ¿Y el siguiente rey después de Saúl? David. David, exactamente. Pero sí estamos poniendo aquellos más importantes. Tiempo después del reino, ¿verdad? El reino, ¿se acuerdan? Se dividió en Israel en el norte y en Judá en el sur. Judá del sur.
¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió después? O sea, ¿quién viene por ahí? ¿Verdad? Tenemos a un personaje que tenemos que mencionar, que se menciona en uno de los libros de los Reyes, el segundo libro de los Reyes, el capítulo 14, donde se menciona a Jonás. ¿Ustedes hicieron esa lectura del segundo Reyes 14? Sí, Jeroboam. ¿Quién era el rey? ¿Quién era el rey en ese momento? Jeroboam. Muy bien, exactamente. Ups. Pues vamos a poner a Jeroboam aquí, abajo. A ver si podemos mover eso. Jeroboam al principio de la historia de Israel fue uno de los primeros reyes, malvado, muy malvado, y todos los demás reyes de Israel fueron malos, ¿verdad? Inclusive Jeroboam, ahí nos dice en el texto que hizo lo malo como su padre Jeroboam. En realidad era descendiente de él, pero no era su papá, por supuesto. Entonces, ¿quién está ahí sirviendo en el tiempo de Jeroboam? Jonás. Dice, que nos dice el segundo libro de Reyes. Reyes. ¿Quién está sirviendo para nuestra historia? Jonás, el siervo Jonás. Exactamente. Jonás, por supuesto, ¿verdad? Jonás es el que está sirviendo en ese tiempo. Entonces ahí ya ubicamos a Jonás, ¿ven? Entonces, este ejercicio nos ayuda a poder ver, o sea, qué es lo que ha pasado, qué es lo que Dios ha estado haciendo, en qué parte de la historia del pueblo de Israel y de la Biblia, ¿verdad? Se ubica este libro. Entonces, el libro de Segundo de Reyes, después de Jonás, y solamente para terminar de poner estos dos eventos aquí para nuestra historia. ¿Qué hace Dios con Israel para castigarlos por todos los pecados que Israel cometió? Estaba Saúl y luego vemos a David ahí, pero en el tiempo de Salomón, después de que él murió, entonces el reino se dividió y aquí tenemos a Jonás. ¿Qué sucedió con Israel en ese tiempo, en 722 antes de Cristo? Cautivos por Asiria. Ahí aparece Daniel. Es el exilio. Entonces el exilio de Israel a Asiria. Eso es algo que sucedió un tiempo después de Jonás. ¿Okay? Y luego tenemos también algo similar que pasó con Judá. Tiempo después, en el año 586 antes de Cristo, entonces hay un exilio de Judá a Babilonia. ¿Por qué todo esto es importante? Bueno, esto es importante para que nosotros empecemos a ver la unidad que tiene la Biblia y para que podamos entender dónde ubicamos a este libro que estamos estudiando. En este caso es Jonás. Si estuviéramos estudiando el libro de Ruth, por ejemplo, tendríamos que ubicar el libro más o menos en esta época, en el tiempo de los jueces, dice, que estaba sucediendo la historia del libro de Ruth. Pues no podemos ubicarla por acá, porque no nos permite el texto bíblico, pero sí lo ubicamos en el tiempo de los jueces, porque la información nos la da el texto bíblico. Entonces, el pasaje de Segundo de Reyes, capítulo 14, es importantísimo porque nos conectan todos a Jonás con Jeroboam II, y eso entonces nos ayuda a ver que hay, ¿verdad? Que Jonás puede ubicar durante este tiempo, más o menos. No sé cuándo sirvió Jonás, pero sí podemos, ¿verdad?, ubicarlo por ahí porque fue cerca del tiempo de Jeroboam II.
primer paso que nosotros damos cuando estudiamos la teología bíblica es saber qué ha sucedido en la historia hasta este momento que estamos estudiando. Todo este tiempo, desde que hizo la creación, ¿verdad? Hasta el tiempo donde se nos cuenta la historia que estamos leyendo. ¿Ok? Pastor, una consulta. Sí. Esa línea de tiempo se utiliza para todo, para ubicar cualquier evento del Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Hijo. O tendríamos que adaptar otros hechos para otro pasaje. No creo, ¿no? Ahí está resumida todo. Bueno, como les dije, esto muestra los eventos y las personas más importantes para poder llegar hasta Jonás, ¿verdad? Si estamos estudiando, qué sé yo, el libro de Isaías, digamos, entonces tendríamos que ubicar a Isaías en alguna otra parte, ¿verdad? De acuerdo a dónde nos da la información el libro. Ahora, si estamos en el Nuevo Testamento, entonces ya tendríamos que incluir aquí la cruz de Cristo, ¿verdad? En la línea. Y luego la venida, la muerte, la resurrección, el ascenso, la iglesia, lo que sea. Entonces, la línea se mantiene, sigue adelante, porque es una sola línea, es una sola historia, ¿verdad? Entonces, usted puede añadir cuantos eventos quiera más bien les sugiero que en su casa usted haga este ejercicio otra vez. Empiece a ubicar los eventos más importantes que usted recuerda de la Biblia para saber dónde están, cómo va la secuencia cronológica del desarrollo de la historia bíblica, la historia de la redención en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, estos son solamente, por no hacerlo muy largo ni muy detallado, estos son solamente algunos de los nombres de personajes importantes y algunos eventos importantes que nos ayudan a ver cómo avanzó la historia hasta el tiempo de Jonás. Por supuesto, se puede aquí incluir a todos los reyes del norte, todos los reyes del sur, puede incluir, ¿verdad? Más detalles. Salomón no lo pusimos, puede incluir a Salomón por ahí. ¿Me explico? Es un buen ejercicio que nos ayuda a recordar todo lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte del ejercicio. Y aquí lo que vamos a hacer es eso. El siguiente paso es, ¿cuáles son los temas mayores del libro de Jonás? Dice la siguiente pregunta. Los temas mayores del libro de Jonás y cómo se conectan con la historia y el mensaje progresivo de la Biblia. Entonces, eso es importante. Entonces, en la columna de la izquierda vamos a ir escribiendo algunos de los temas que ustedes recuerdan en la lectura del libro de Jonás, que se mencionan ahí, que ya hemos tal vez mencionado en las lecciones anteriores. Y en la columna a la derecha vamos a tratar de ver cómo se conecta eso con la historia de la redención, el mensaje progresivo de la Biblia. ¿Está bien? Entonces, ustedes son los que me dicen, y yo escribo aquí. Entonces, ¿cuáles son los temas mayores del libro de Jonás? ¿Qué temas menciona ahí el libro que son importantes? El mandato de Dios. La desobediencia, ¿Ok? Jonás. Mandato o mandato de Dios. Desobediencia. Ujú. Jonás. Desobediencia de Jonás. Ujú. ¿Qué más? Les animo a recordar la predicación del pastor Jorge del capítulo 1. ¿Mm? Él marcó ciertos temas. La misericordia de Dios. La Muy bien, soberanía de Dios. muy bien. Pastor, con temas mayores se refiere a la descripción de algunos hechos importantes.
Es más, digamos, conceptos que encontramos en el texto, en la historia en general, acciones de Dios, la gente, cómo reaccionó la cierta gente, eh, esas cosas que están ahí, ¿verdad? Por ejemplo, cómo reaccionaron los Se marineros. arrepintieron Ok, a los eso. marineros. ¿Y cómo se reaccionaron los de Nínive? Arrepentimiento de los Arrepentimiento niños. del- Se arrepintieron. Exactamente. Entonces, el arrepentimiento es un tema, ¿verdad? Que se ve no solamente aquí en Jonás, pero en toda la Biblia. Ahora, ¿por qué se arrepintieron? ¿Arrepentimiento de qué? De los ninivitas. Se No, no, pero arrepintieron ¿de qué se arrepintieron? de su pecado, por todo lo que estaban haciendo, Muy porque bien, de estaban su actuando mal. pecado. Entonces, en cierto sentido, ahí nos mete a otro tema, ¿verdad? El tema del pecado, ¿verdad? ¿De dónde viene el pecado? ¿Cuándo apareció el pecado? ¿Verdad? Y podemos tener aquí, yo creo que lo pusimos, acá ven, está la caída, ¿verdad? Este elemento en la historia de la humanidad o en la historia bíblica es muy importante. O sea, entender qué pasó en capítulo 3 de Génesis. Es muy, muy importante porque eso definitivamente vemos cómo la historia avanza en base a ese elemento y en contradicción con algo que Dios quiere hacer con el ser humano, ¿verdad? Y que nos va a llevar a Cristo. Entonces la caída es muy importante. Entonces el arrepentimiento de su pecado. ¿Qué más? Buenas noches. Puede ser también la oración de Jonás en el capítulo 2. ¿Qué de la oración de Jonás? O la oración, simplemente. Ok, bueno, como oración, muy bien. Pero ¿habrá algo dentro de la oración de Jonás que nos ayuda a ver una relación de eso con alguna otra parte en la Biblia? Él clama a Dios. Menciona varios salmos que cita. Ujú. Dios es nuestro ayudador. Yo creo que él está viendo en el capítulo 2 a Dios como el único que lo puede ayudar, ¿no es cierto? Y clama a Dios. Muy bien. ¿Qué en cuanto a la actitud de Jonás? No solamente la desobediencia, pero en el capítulo 4, ¿qué nos muestra Jonás de su Su vida, de su enojo, carácter? su enojo, su ira. Enojo, ira. Ujú. Ah, ¿y por qué? ¿Por qué estaba enojado? ¿Por qué tenía ira? De la misericordia de Dios. Porque Dios era misericordioso. Mm, interesante. ¿Habrá algo más? El Pues dice perdón que de Dios. por la personalidad de Dios. O tributo. Y Dios se arrepiente. ¿Es eso algo nuevo? ¿Algo novedoso aquí? ¿O en otras partes de la Biblia se menciona? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos ahora del otro lado, en el otro cuadro. Entonces la pregunta es, ok, ¿desde dónde y cómo es que vemos el asunto de que Dios, y ahorita no vamos a decir, bueno, qué de esta lista es más importante, pero simplemente veamos tal vez una conexión de cada una de estas cosas porque el tiempo no nos alcanza. Pero, ¿cuál sería, digamos, alguna conexión en la Biblia sobre el hecho de que Dios da mandatos o hace mandatos? ¿En relación a Cristo o con cualquier otro personaje evento? No con relación a un personaje, sino con relación a lo que nos enseña la Biblia en general. O sea, desde Génesis hasta este momento, ¿cómo es que podemos, verdad, ver otras veces donde Dios dio mandatos?
Cuando dio Cuando dio los 10 mandamientos. Ok, entonces la ley en general Ujú. es un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué más? los llamamientos Ujú. de los profetas y personajes bíblicos. Bueno, de los siervos de él, llamamientos de sus siervos. Ujú. Recuerdan también en el mismo Génesis, capítulo 2, el Señor les da un mandato al hombre y a la mujer. ¿Cuál era? No comer del árbol de la... Exactamente. Ajá, entonces, no comer del árbol. Ven, entonces, este es el ejercicio, es empezar a ver cómo es que conectamos algunos de los temas que aparecen aquí y ahora, ¿verdad? Nos podríamos ir fácilmente al Nuevo Testamento y ver en la persona de Cristo, inclusive, ¿verdad? El Señor dio un montón de mandamientos en sus enseñanzas. Tenemos en el Sermón del Monte, por ejemplo, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo, vemos ahí cómo el Señor está enseñando lo que es la voluntad de Dios para un pueblo que sí tenía la ley, pero Él dijo, ustedes han oído que se les dijo, pero yo les digo, ¿verdad? Entonces, pero yo les digo, el Señor Jesús está replanteando el espíritu de la ley que había sido dado en el Antiguo Testamento hacia lo que realmente Dios anda buscando de transformación, de cambio en la vida de las personas. Y luego pasamos más adelante en el Nuevo Testamento y, bueno, el Señor mismo dice, un mandamiento nuevo les doy, ¿verdad? Que se amen unos a otros. Y, en fin, más adelante en las cartas encontramos, ¿verdad? Una serie de ordenanzas, mandamientos, donde nos indican a nosotros como miembros de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos? Y sin embargo, es algo que ustedes van a ir aprendiendo poco a poco, pero el mandamiento en sí, la desobediencia que viene en relación, ¿verdad?, con los mandamientos, está basado, la desobediencia es un resultado, es una reacción de algo. No es el problema mayor, no es la desobediencia de Jonás. El problema mayor era la falta de relación que él tenía con su Padre Celestial, con su Dios, que no lo hacía aceptar y entender cómo era ese Dios. Y entonces él decide desobedecer. La desobediencia no es lo más importante acá. Es un resultado, eso sí, es como un síntoma de un problema que hay en el libro, ¿verdad? En el caso de Jonás. Y ustedes y yo vamos a poder ver a la luz del estudio de todo el libro. Pero en caso de la desobediencia, bueno, a ver, ¿dónde encontramos la desobediencia? ¿Quién desobedeció primero? Aquí fue Jonás, pero Adán y Eva. ¿quiénes fueron los primeros que desobedecieron? Exactamente. Fácil, se sacó un 100. ¿Qué más? Y ahí podemos seguir con la lista, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Sí, Caín? Caín y él. Ajá. No entregó Y después los descendientes de Caín el desobedecieron. descendiente. Eh, sí, ahí podemos seguir, ¿verdad? El mismo Abraham, en cierto sentido, pecó, desobedeció porque mintió. Una mentirita, media mentira, que no hay medias mentiras, ni mentiras blancas, ni nada de eso, son verdaderamente mentiras. En fin, uno puede ir adelante viendo la desobediencia, todo ser humano, no hay medias mentiras, ni mentiras. Uno puede ir adelante, ¿verdad? De ninguna otra forma, y por eso es que Cristo tuvo que venir y morir en la cruz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desobedecimos y seguimos desobedeciendo lo que Dios espera que nosotros hagamos y seamos para Él. Entonces, por eso Cristo vino a morir para darnos la libertad de ese pecado. Entonces, ahí podemos ver, seguir adelante con la lista. Ahora, en cuanto a la misericordia de Dios, ¿desde dónde vemos eso? Desde que le dio pieles para que le vistieran. Exactamente.
desde Adán y Eva, cuando los cubrió, les dio pieles. Y entonces Él muestra su misericordia. En ese momento él no los destruye, Él no los mata. Él pudo haberlos matado y empezar de nuevo todo. Pero ese no era el propósito de Dios, sino mostrarle su misericordia. Inclusive con Caín, si ustedes leen con cuidado, capítulo 4, Caín le dice, hey, es que me van a matar, ¿verdad? Cualquiera que me vea me va a matar. Entonces Dios dice, ok, te voy a poner una señal en la frente y no voy a permitir que nadie te mate. Eso es, ¿qué? Misericordia. Misericordia de Dios para Caín. Ustedes pueden leer ahí con cuidado. Dios tuvo misericordia de Caín. Dios de nuevo pudo haberlo matado también a él y ahí se acabó el problema. Pero ese no era el propósito de Dios. Y ahí seguimos adelante, ¿verdad? Inclusive con Noé. Noé se emborrachó, ¿verdad? Y su hijo, uno de sus hijos, bueno, ahí vio su desnudez y otro día podemos hablar de qué significa eso, ¿verdad? Pero fue un gran pecado, pero Dios tuvo misericordia de Noé, ¿verdad? Y no lo castigó más allá de lo que, ¿verdad? Ya era un problema, ¿verdad? De que su hijo hiciera lo que hizo. Y ahí podemos seguir adelante. Ya llegamos entonces al pasaje que menciona inclusive el mismo Jonás, ¿verdad? Él dijo, yo sabía que tú eres, ¿qué? Grande en misericordia. ¿De dónde saca eso? ¿Dónde vemos eso en el Antiguo Testamento? ¿De dónde vemos eso en el Antiguo Testamento? Desde el capítulo 32 de Éxodo. ¿Es cierto? Donde Dios, ¿verdad? Se presenta y Él se presenta delante de Moisés y le dice eso, ¿verdad? Le dice que yo soy, ¿verdad? Misericordioso, lento para la ira, grande misericordia y bondad. Entonces, con Moisés y con el pueblo, una y otra vez Él se mostró misericordioso. Y ahí en la lista la podemos seguir, ¿verdad? Ustedes ya ven cuál es más o menos el proceso, ¿verdad? La soberanía de Dios, cómo se presenta en la Biblia, hasta dónde llega, y qué es lo que Él decide hacer, no hacer. Ahorita estamos estudiando el libro de Daniel con los pastores, el hermano, el pastor José Cárdenas está ahí en ese grupo con otros pastores de América Latina. Y es tan increíble ver cómo Dios es un Dios soberano, un Dios que tiene el control de todas las cosas, de cada reino que va y ha existido en esta tierra y el que va a venir todavía en el futuro. Él es el que está sentado en el trono, Él es el Rey, ¿verdad? El Altísimo, no hay otro Dios como Él. Pues uno ve a través de toda la Biblia, ¿verdad? Cómo estos temas se van repitiendo una y otra vez, hasta que viene el Señor Jesús, ¿verdad? La necesidad, el hecho de la soberanía de Dios en mandar a Jesús, ya es parte, ¿verdad? De lo que nos enseña la Biblia, es leer la voluntad de Dios. En el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, dice Gálatas. Entonces, Dios tenía, ¿verdad? Planeado hacer eso, y Él lo cumplió. Vamos a ir al tercer paso ya, porque ya nos quedan solo como 10 minutos. Y es hacernos esa pregunta. Entonces, en base a eso que hemos visto, ¿cómo apunta el libro de Jonás a Cristo? ¿Qué elementos hay dentro del libro de Jonás en base a estos temas que hemos visto que nos están apuntando a Cristo? Ya hemos hablado de algunos de ellos, pero díganme, ¿qué elementos ustedes ven ahí en el libro de Jonás que se comparan, se contrastan, se reafirman en la persona de Cristo? En comparación a Jonás personaje, el personaje no Jonás. Cuando Jonás es tragado por el pez, por ejemplo, está dentro del pez. Ajá. Es la muerte de Jesús, puede ser por los 3 días que estuvo ahí dentro.
Sí, y el Señor Jesús hace una referencia directa, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el Ujú. libro de Mateo, que esta era la señal de Jonás, ¿verdad? 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Esa es la relación más sencilla de conectar Jonás con Jesús, donde Jesús está usando el libro de Jonás o la experiencia de Jonás en lo que él iba a experimentar en la tumba, ¿verdad? Eso es muy bien. Hay otro pasaje ahí muy cerquita donde se habla de Nínive. En capítulo 12, versículo 41 de Mateo, dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Pues esa es otra conexión directa. ¿Qué está diciendo Jesús? Que esta gente que lo está escuchando están teniendo ahí enfrente de él al Salvador, al Mesías, al ungido, al Cristo, y no se arrepienten, no se arrepienten por el mensaje de que él trae, mientras que los de Nínive escucharon un mensaje de 8 palabras, de aquí a 40 días Dios va a traer juicio sobre Nínive, y eso los trastornó y los hizo arrepentirse. Entonces, aquí está de nuevo el Señor Jesús haciendo una comparación, ¿verdad? Usando a Nínive con los judíos que lo estaban escuchando en aquel momento. Esa es otra relación. Entonces, tiene que ver con arrepentimiento, que lo pusimos aquí en la lista también, ¿verdad? Y en el versículo anterior habla de la señal de Jonás, que ya mencionamos hace un momento. Ujú. Misericordia de Dios también se puede relacionar con la compasión, ¿verdad? Compasión, misericordia. Dios le habla a Jonás al final del capítulo 4 y le dice, tú tuviste compasión o misericordia de la calabacera que se murió, y yo no voy a tener compasión de esta gran ciudad. ¿Dónde vemos eso en la vida del Señor Jesús? El aspecto de la compasión por la gente. ¿Se recuerdan algún pasaje? Cuando llora viendo a Jerusalén. Ok, llora viendo Jerusalén. Muy bien. Y eso demuestra, ¿verdad? El gran dolor que él tiene al ver que esa gente no lo quiere recibir a él y aceptarlo a él como el Mesías. Y va a venir juicio. 70 años, bueno, tal vez un poco menos, de él, o sea, como 40 años después de que él ascendió al cielo, vinieron los romanos y destruyeron Jerusalén. Eh, Capítulo 9 de Mateo, hay un pasaje donde el Señor dice que él alzó los ojos y vio a las multitudes, versículo 36 de Mateo 9, dice, al ver las multitudes, ¿tuvo qué? Compasión de ellas, dice. Tuvo compasión de ellas. ¿Ven? ¿Quién era este que tuvo compasión? Jesús. Cristo, Jesús, exactamente. ¿Y por qué tuvo compasión? porque estaban desamparados y dispersos. Como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ese versículo, ¿verdad? Es una conexión directa con Jesús como Dios, ¿verdad? Que Él, pues Dios muestra su misericordia, su compasión con la humanidad, con el ser humano, en este caso con los ninivitas. Jesús también muestra su compasión una y otra vez, una y otra vez. Cada vez que Él sana a alguien, está mostrando su compasión. Cada vez que Él está hablando de la palabra a la gente, está mostrando su compasión. Y por supuesto, su muerte en la cruz es la mayor expresión de la compasión que Él tiene por toda la humanidad, no solamente por los judíos, ¿verdad? Podemos hacer un contraste. Aquí hay también el libro de Jonás, hay un contraste entre Jonás y Jesús. Jonás fue mandado a ir a predicar el evangelio y Jonás no quiso. Jesús dice que así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes.
Entonces, el Padre envió a Jesús a cumplir esta misión y Jesús dijo sí. En Filipenses capítulo 2 nos muestra cómo Él tuvo, ¿verdad? Ese corazón, esa actitud, ¿verdad? Que hubo en Cristo Jesús y que quiere Dios que tengamos nosotros igual que Él, en que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. ¿Qué pasó? Obediente. Fue obediente hasta la muerte y La muerte de cruz. cruz. La muerte de cruz. Ajá. Entonces, eso, vemos ahí un gran contraste. Uno podría hablar mucho de ese contraste, ¿verdad? Es interesante. Para mí, Jonás es un libro de contrastes. Entre Jonás y los marineros, entre Jonás y los ninivitas, entre Jonás y Dios, y entre estos incrédulos que se convierten y el pueblo de Israel. Y por supuesto, viéndolo desde este lado de la cruz, pues vemos también un contraste grande entre Jonás y Cristo, ¿verdad? Jonás no fue el siervo que Dios quería que fuera, pero Dios siguió trabajando con él. Toda la misericordia de Dios estaba ahí, ¿verdad? Detrás de Jonás, tratando de que Jonás tuviera el mismo corazón de misericordia y de compasión que Dios tenía por los perdidos. Entonces, ahí podemos ver contrastes también. Muy bien. Entonces, ese es el paso tercero. ¿Cómo apunta el libro de Jonás a Cristo? Entonces, con esa lista de temas, uno puede empezar a hacer esas relaciones, a buscar esos contactos, esos puntos de conexión que nos ayuda a ver, bueno, cómo este libro es un libro tan maravilloso que nos está apuntando a ver la compasión, la misericordia de Dios por los perdidos, y por eso vino Cristo, ¿no? Vino por compasión y amor y misericordia por los perdidos a morir. De Jesús una y otra vez dijo que era necesario para él morir en la cruz, sufrir, morir y resucitar al tercer día. Era necesario. ¿Y por qué era necesario? Porque no había otra manera de resolver el problema del pecado que empezó en Génesis capítulo 3. No había otra forma. Era necesario que Él viniera, que Él muriera, que Él resucitara al tercer día y entonces resolviera el problema del pecado.